Todo empieza con una pregunta simple que casi nadie se hace: ¿qué pasa cuando una capa de grasa oculta, esa que no puedes pellizcar ni ver, por fin empieza a romperse? La grasa visceral se envuelve en silencio alrededor de tus órganos, como un inquilino silencioso que nunca paga renta. Pero en el momento en que empieza a disolverse, tu cuerpo entra en un evento biológico que se siente como abrir una cámara secreta. Durante años, los científicos subestimaron esta grasa interna precisamente porque no se ve. A diferencia de la grasa suave bajo la piel, la grasa visceral es metabólicamente activa y libera señales y sustancias que influyen profundamente en cómo se comporta tu cuerpo. Por eso, cuando empieza a desaparecer, las primeras transformaciones ocurren en lugares que no esperas. Y lo fascinante es que la ruptura de la grasa visceral no empieza con fuerza bruta. Empieza con cambios microscópicos dentro de tus células, pequeñas instrucciones que les dicen que suelten moléculas almacenadas que han guardado por demasiado tiempo. Este momento marca el inicio de una cascada, pero lo más dramático todavía está adelante. Quédate, porque lo que viene es donde se revela la historia real, una historia que casi nadie llega a ver dentro de su propio cuerpo. Si quieres más explicaciones así, claras y sin humo, suscríbete a Dr. Steckman. Y dime en comentarios. ¿Te sorprende más que la grasa visceral sea activa como un órgano, o que el cambio empiece sin que tú lo notes por fuera? Tu cuerpo no quema grasa visceral al azar. Espera un disparador biológico preciso, casi como un mensaje codificado. Ese disparador suele aparecer cuando el balance de energía cambia y el cuerpo entiende que es momento de ir a reservas más profundas en lugar de depender de combustibles fáciles. Cuando ese mensaje se envía, la grasa visceral se vuelve el primer objetivo. Los investigadores han observado que la grasa visceral reacciona más rápido que la subcutánea por su relación cercana con vasos sanguíneos y hormonas, lo que la hace extremadamente sensible a cambios metabólicos. Y en el momento en que esta grasa empieza a liberar lo que guardaba, tu sangre se convierte en una autopista de comunicación metabólica. Lo extraordinario es lo coordinado. Varios órganos parecen reconocer la señal al mismo tiempo: el hígado, el páncreas, los músculos, como si por fin se hubiera encendido un interruptor esperado por años. Esa activación sincronizada es lo que convierte este evento en algo mucho más grande que solo quemar grasa. Y aún así, esto apenas es la chispa. La batalla real entre tu cuerpo y estas reservas ocultas se intensifica en la siguiente etapa. Dentro de tu abdomen, hay una guerra hormonal ocurriendo todo el tiempo. Hormonas como el cortisol, la insulina, la adiponectina y las catecolaminas interactúan con la grasa visceral de formas complejas, a veces empujan almacenamiento y otras veces ordenan liberación. Cuando la grasa visceral por fin empieza a romperse, esas hormonas pasan de negociación a combate. Y una de las cosas más sorprendentes es que esta guerra ocurre en silencio. Tú no sientes los picos hormonales, ni los cambios en enzimas, ni los ajustes en receptores celulares. Pero por dentro, las células de grasa visceral empiezan a encogerse mientras liberan su contenido a la circulación. Al mismo tiempo, hormonas involucradas en el metabolismo se empiezan a balancear mejor. Señales que antes promovían inflamación se debilitan, mientras señales que promueven ruptura de grasa se fortalecen. Eso crea un estado temporal de turbulencia interna, pero es un paso necesario para una transformación más profunda. Y si crees que esta guerra ya es intensa, espera a ver cómo reacciona un órgano específico después: el hígado, el centro de mando del cambio metabólico. Y aquí viene un detalle clave: la primera señal de que la grasa visceral se está rompiendo no aparece en la báscula ni en el espejo. Aparece dentro de tu sangre. Ácidos grasos especializados empiezan a subir apenas un poco, marcando que la liberación interna ya comenzó. Es el susurro del cuerpo antes del rugido. Esas moléculas son como mensajes diminutos viajando por tu sangre, diciéndole a tus órganos que hay energía extra disponible. Tus músculos, tu hígado e incluso tu corazón perciben el cambio casi de inmediato. Es una señal de que algo oculto comenzó a despertar. Lo más impresionante es lo sutil de esta fase. Por fuera puedes sentirte completamente normal, pero por dentro ya cambió la dirección metabólica. El cuerpo se está preparando para un evento mucho más grande.
Y ese evento empieza con el órgano que siente el impacto primero, tu hígado. Su reacción activa una cadena de consecuencias que reestructura tu salud desde adentro hacia afuera. El hígado es el primer órgano que siente la onda expansiva de la ruptura de grasa visceral. Como esta grasa está tan cerca, el hígado recibe los ácidos grasos recién liberados casi al instante. Al principio puede costarle procesar esa entrada repentina, como una fábrica a la que de golpe le llegan demasiados materiales. Pero luego ocurre algo clave, el hígado se adapta. Y cuando se adapta, empieza a mejorar su propia eficiencia metabólica. Aumentan enzimas responsables de la oxidación de grasa y la producción de energía se acelera. Este cambio no solo quema grasa, recalibra todo el sistema metabólico. Conforme el hígado se vuelve más eficiente, los marcadores de inflamación empiezan a bajar. El órgano queda menos cargado, menos estresado y más capaz de cumplir sus tareas diarias, desintoxicación, regulación hormonal y control de azúcar en sangre. Y aquí es cuando el cuerpo se prepara para uno de los giros internos más sorprendentes, una reducción de inflamación profunda que muchas personas no notan hasta que ya les cambió la vida. Cuando la grasa visceral empieza a romperse, uno de los cambios más tempranos y más dramáticos ocurre a nivel de inflamación. Esta grasa es conocida por liberar moléculas inflamatorias, como pequeñas chispas que mantienen un fuego encendido dentro del cuerpo. A medida que la grasa se disuelve, esas chispas por fin empiezan a apagarse. Lo que antes era una flama constante se vuelve más silencioso. Y la reducción de inflamación no ocurre de golpe, ocurre en oleadas. Primero, el cuerpo deja de recibir las señales inflamatorias que la grasa visceral estaba emitiendo todo el tiempo. Luego el sistema inmune empieza a recalibrarse, ajustándose a un ambiente menos hostil y menos estresante. La transición es sutil, pero poderosa. Puede que no lo sientas el primer día, pero por dentro órganos que vivían bajo presión empiezan a relajarse. Los vasos sanguíneos se irritan menos. La comunicación metabólica se vuelve más clara. Incluso el corazón empieza a recibir señales más limpias y más calmadas. Muchos investigadores describen este momento como un cambio de marea. Y lo que viene después es todavía más intrigante, el cuerpo empieza a liberar sustancias que la grasa visceral tenía atrapadas desde hace años. La grasa visceral funciona como una bóveda de almacenamiento, no solo de energía, sino también de sustancias que tu cuerpo no pudo procesar bien cuando entraron. Toxinas ambientales, subproductos metabólicos y hasta ciertos químicos de alimentos pueden quedarse guardados dentro de esos depósitos. Y cuando la grasa visceral se rompe, esas sustancias por fin se liberan de regreso a la circulación. El video lo describe como abrir una caja vieja guardada en el ático. Parte de lo que sale es inofensivo, pero otra parte exige que tus sistemas de desintoxicación trabajen rápido. De repente, el hígado, los riñones y el sistema linfático reciben tareas nuevas: filtrar, neutralizar y eliminar lo que estuvo atrapado demasiado tiempo. Por eso, muchas personas atraviesan un breve periodo de reajuste interno. Puede sentirse como cambios de energía, ánimo o digestión. No necesariamente algo dañino, sino una señal de que el cuerpo está limpiando residuos antiguos. Una limpieza de primavera a escala microscópica. Cuando esa fase se estabiliza, pasa algo notable: el cuerpo se siente menos cargado y más eficiente, y se abre la puerta a cambios metabólicos más profundos que la mayoría ni siquiera sabe que existen. A medida que la grasa visceral se derrite, el metabolismo cambia más allá de quemar calorías. El cuerpo se vuelve mejor administrando energía y cambiando entre combustibles con facilidad. Esa flexibilidad metabólica es algo que mucha gente pierde con los años, especialmente cuando la grasa visceral se acumula. Pero cuando regresa, tu cuerpo deja de depender solo de glucosa. Empieza a alternar entre glucosa y grasa según lo que haya disponible. Y esa fluidez trae una ola de beneficios que el video describe como energía más estable, estado de ánimo más parejo y menos antojos. También mejora el comportamiento de las mitocondrias, estas pequeñas plantas de energía dentro de tus células. Empiezan a producir energía de forma más eficiente y con menos estrés interno. Como resultado, el cuerpo se vuelve más resiliente, más balanceado y más capaz de sostener salud a largo plazo.
Y aquí viene el giro inesperado, esta mejora no se queda limitada a la grasa visceral. Se expande, y el efecto dominó empieza a cambiar la quema de grasa en lugares que sí puedes ver. Una vez que la grasa visceral empieza a romperse, cambia las reglas del juego metabólico. El cuerpo se vuelve más sensible a señales que promueven quema de grasa y eso crea un efecto dominó. De pronto, la grasa subcutánea, la que está debajo de la piel, empieza a responder con más fuerza a esas mismas señales. ¿Por qué? Porque la grasa visceral muchas veces actúa como un bully metabólico. Interfiere con la señalización hormonal, altera la sensibilidad a la insulina y frena la capacidad del cuerpo de quemar grasa de forma eficiente. Cuando esa grasa visceral se derrite, esas barreras desaparecen y otras reservas se vuelven más accesibles. Es como si el cuerpo quitara un obstáculo enorme que estaba frenando todo. Al levantarse esas barreras, incluso zonas de grasa terca empiezan a responder. Mejora la regulación de energía. El balance hormonal se vuelve más suave. Y la grasa almacenada en caderas, brazos, muslos y cintura se vuelve más fácil de movilizar. No es solo que pierdes grasa. Es que recuperas un flujo metabólico que tal vez habías olvidado que existía. Y justo cuando el cuerpo empieza a quemar grasa en zonas más visibles, aparece otra consecuencia inesperada, un aumento repentino de claridad mental, energía y enfoque. Dentro del cerebro, la grasa visceral lleva años creando caos sin que lo notes. Influye en hormonas, inflamación y estabilidad de azúcar en sangre, y todo eso afecta directamente el rendimiento mental. Entonces, cuando la grasa visceral se disuelve, la mente recibe uno de los regalos más grandes, estabilidad. Con la inflamación bajando y la flexibilidad metabólica mejorando, el cerebro empieza a recibir combustible más limpio y más constante. Eso se traduce en enfoque más agudo, motivación más alta y un balance emocional más suave. Tareas que antes se sentían pesadas empiezan a sentirse más fáciles, como si se levantara una niebla mental. Y este cambio cognitivo se vuelve un ciclo que se refuerza, más claridad te ayuda a tomar mejores decisiones aceleran mejoras metabólicas. Y esas mejoras siguen reduciendo grasa visceral. Se convierte en una inercia positiva. Si quieres más explicaciones así, suscríbete a Dr. Stegman. Y dime en comentarios, ¿qué te impacta más de esta parte, la claridad mental o el efecto dominó hacia grasa que sí puedes ver? Cuando la grasa visceral empieza a derretirse, uno de los beneficiados más inesperados es tu intestino. Durante años, la inflamación crónica de bajo grado creada por la grasa visceral ha estado alterando el equilibrio delicado del microbioma. Las bacterias menos favorables suelen prosperar en ambientes inflamados, mientras que las especies beneficiosas batallan para sobrevivir. Pero cuando esta grasa empieza a disolverse, el entorno intestinal se vuelve más calmado, menos hostil y mucho más favorable para la diversidad microbiana. Es como si el intestino por fin recibiera las condiciones tranquilas que llevaba tiempo pidiendo. A medida que baja la inflamación, bacterias beneficiosas como Bifidobacterium y Lactobacillus ganan espacio para crecer. Estas especies ayudan a regular la digestión, apoyan la función inmune e incluso participan en la producción de neurotransmisores como la serotonina. Con la grasa visceral reduciéndose, estos microbios dejan de vivir bajo el caos químico que antes interrumpía su actividad y empiezan a florecer de una forma que mejora la eficiencia digestiva y metabólica. Y lo que hace esto todavía más profundo es cómo el microbioma se comunica con el cerebro a través del eje intestino-cerebro. Un microbioma más saludable envía señales más limpias al sistema nervioso, ayudando a regular respuestas de estrés y estabilidad emocional. Con el tiempo, eso mejora estado de ánimo, motivación y bienestar cognitivo. Es una reacción en cadena que comienza en el intestino, pero termina afectando la conexión mente-cuerpo de formas que la mayoría nunca anticipa. Con el intestino entrando en un estado de renovación, el cuerpo queda mejor equipado para otra consecuencia grande de perder grasa visceral, una reducción dramática del riesgo de enfermedades crónicas que se desarrollan silenciosamente. La grasa visceral se ha considerado de las más peligrosas porque puede alterar casi todos los sistemas metabólicos, empuja resistencia a la insulina, sube marcadores inflamatorios y hasta cambia cómo el hígado maneja el colesterol.
Así que cuando esta grasa empieza a encogerse, el cuerpo siente un alivio real de la presión metabólica acumulada por años. Uno de los primeros sistemas que mejora es la regulación del azúcar en sangre. Con menos inflamación interfiriendo con la señal de la insulina, las células se vuelven más responsivas y más dispuestas a absorber glucosa de forma eficiente. Eso reduce el estrés sobre el páncreas, baja el riesgo de desarrollar diabetes tipo 2 y estabiliza la energía diaria. Es una restauración de armonía metabólica que muchas personas sienten antes de poder verla físicamente. El sistema cardiovascular también se beneficia de forma fuerte. Los vasos sanguíneos se irritan menos y el hígado se vuelve más eficiente al balancear el colesterol. Eso reduce la formación de placa, apoya presión arterial más estable y mejora la función del corazón. Son cambios que avanzan con el tiempo, pero construyen un efecto protector de largo plazo que reduce la probabilidad de enfermedad cardíaca y derrame cerebral. Y conforme baja ese riesgo, el cuerpo se prepara para una etapa nueva. Una donde sus sistemas de comunicación interna empiezan a trabajar de forma más coordinada y suave, impulsados por un cambio importante en comportamiento hormonal que ayuda a sostener la pérdida de grasa en lugar de revertirla. Hormonas son mensajeros. Dictan cuando tu cuerpo almacena grasa y cuando la libera. Y cuando la grasa visceral empieza a desaparecer, esa comunicación hormonal se vuelve más clara y más organizada. El video destaca a la adiponectina, una hormona clave para regular la glucosa y mejorar la oxidación de grasa. Cuando la adiponectina sube, se crea un terreno más favorable para seguir quemando grasa y para que el metabolismo funcione con menos fricción. Luego está la leptina, la hormona que le avisa al cerebro que ya comiste suficiente. Cuando hay mucha grasa visceral, la leptina suele estar alta, pero el cerebro se vuelve resistente a su mensaje. Resultado: más hambre, más antojos, más facilidad para comer de más. Pero conforme la grasa visceral se reduce, mejora la sensibilidad a la leptina. El cerebro empieza a recibir la señal correcta otra vez, lo que ayuda a estabilizar el apetito y a sostener el balance a largo plazo. También cambia la grelina, la hormona que estimula el hambre. Cuando el ambiente interno se vuelve más calmado y balanceado, las fluctuaciones de grelina se estabilizan y eso evita picos que empujan a comer por impulso. Se forma un ritmo de apetito más predecible, lo que hace más fácil sostener hábitos. Y estas mejoras hormonales crean un bucle potente. Mejor señal hormonal, mejor control de apetito, mejores decisiones, más estabilidad metabólica, y eso sigue empujando la reducción de grasa visceral. Y una vez que las hormonas empiezan a trabajar en armonía, el cuerpo puede entrar en una de las fases más extraordinarias de toda la transformación, reparación interna profunda. Con la grasa visceral dejando de inundar al cuerpo con señales de estrés, ocurre una transición donde la energía se reasigna. Menos recursos para pelear contra inflamación, más recursos para reparar tejidos, optimizar función celular y recuperar equilibrio interno. El video describe esta transición como entrar en modo reparación, un estado biológico donde sanar se vuelve prioridad, no solo sobrevivir. Uno de los cambios más potentes en esta etapa es el aumento de regeneración celular. Células dañadas se reemplazan con más eficiencia y el cuerpo se vuelve mejor para limpiar desperdicio celular mediante autofagia, el proceso donde las células desarman y reciclan partes viejas o defectuosas. Esta renovación no es superficial. Es una reestructuración profunda a nivel celular. La inflamación sigue cayendo, y órganos como hígado, páncreas y corazón pueden operar sin la carga que la grasa visceral imponía. Tejidos que estuvieron años bajo señales inflamatorias por fin tienen espacio para descansar y repararse. Y eso ayuda a prevenir muchas condiciones que se desarrollan lentamente sin dar señales fuertes al principio. A medida que el cuerpo repara y regresa a homeostasis, empieza a formarse un nuevo equilibrio interno, uno que hace mucho menos probable que la grasa visceral vuelva a aferrarse igual que antes. Y esa transición lleva al paso final de esta metamorfosis interna. El cuerpo termina de desmontar la grasa visceral y completa su ciclo de reparación, y luego se asienta en un balance más estable. Las hormonas se comunican mejor, los órganos operan con más eficiencia y la inflamación se mantiene baja. La flexibilidad metabólica se vuelve lo normal,
el cuerpo puede cambiar entre quemar glucosa y quemar grasa según lo que haya disponible. Ese simple hecho hace que ganar grasa sea menos probable, porque el cuerpo ya no está atrapado en un modo dominante de almacenamiento. Pero quizá el cambio más importante es conductual y psicológico. Cuando la gente entiende qué hace la grasa visceral y qué ocurre cuando por fin se rompe, empieza a tomar decisiones con más conciencia. Empieza a ver la conexión entre estilo de vida, inflamación, hormonas y salud a largo plazo. Y esa claridad se convierte en una forma de prevención más fuerte que cualquier dieta o rutina, porque ya no estás adivinando, estás entendiendo el mecanismo. Cuando el cuerpo termina de desmontar la grasa visceral y completa su ciclo de reparación, se asienta en un equilibrio interno más estable. Las hormonas se comunican con eficacia, los órganos trabajan con más eficiencia y la inflamación se mantiene baja. Esta armonía crea condiciones que resisten el regreso de la grasa visceral y hacen que la salud a largo plazo sea mucho más fácil de sostener. La flexibilidad metabólica se vuelve lo normal. El cuerpo cambia entre quemar glucosa y quemar grasa según lo que haya disponible. Y esa adaptabilidad sola hace que acumular grasa sea menos probable, porque el cuerpo ya no está atrapado en un estado donde todo se guarda. Conclusión. Cuando la grasa visceral por fin empieza a romperse, lo primero no suele verse. Se siente como una historia interna, señales en sangre, ajustes hormonales, un hígado que se vuelve más eficiente, una inflamación que baja en oleadas, un metabolismo que recupera flexibilidad. Y luego el efecto se expande. La grasa visible responde mejor, la mente se siente más estable, el intestino se vuelve un entorno más favorable y el riesgo metabólico empieza a caer antes de que el espejo lo confirme. No es un cambio de fuerza bruta. Es un cambio de sistema. Y cuando entiendes ese sistema, empiezas a tomar decisiones con más claridad, que es justo lo que hace que el cambio sea sostenible. Si quieres más explicaciones así, suscríbete a Dr. Stegman. Y dime en comentarios, ¿qué parte te dejó pensando más, la primera señal en la sangre, la caída de inflamación o el modo reparación del cuerpo?